Ante los lamentables hechos que se registran a nivel mundial, como son la pandemia por el COVID-19, los protocolos y planificaciones se ven postergados y a su vez han generado que el proyecto de la Agencia Internacional de Noticias del Ecuador, AINE, adelante sus emisiones de prueba, emisiones que hoy se sustentan en el gran recurso tecnológico que nos permite el Internet. Periodistas, técnicos, redactores y corresponsales, cada uno desde su aislamiento voluntario y preventivo, inician este gran reto como es el de posesionar a AINE en la palestra informativa bajo la consigna de convertirse en la voz de los latinoamericanos en el mundo entero ante todo tipo de adversidades. Empezamos. La ciudad de Nueva York, ahí el presidente Donald Trump ya anunció las medidas que se ejecutan, lo mismo en el estado de California, en ciudades como Miami, donde inician las medidas restrictivas. Y mientras tanto, en la parte baja del continente, en Argentina, inicia las medidas tales como la acción de no salir de casa. Ahí las autoridades de la nación sudamericana han desplegado una serie de disposiciones y en Venezuela, mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro decidió sacarse la protección para hablar con su gabinete de gobierno, anunciarles que el país se encuentra listo y preparado para combatir justamente a la pandemia, que como vemos también en Sudamérica está generando grandes cifras de fallecidos y contagiados. Y también de estos temas podemos mencionar que ahí la oposición en Venezuela no se ha quedado atrás. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aprovechó la temática para anunciar que es hora de que el mundo empiece también a ayudar a Venezuela. Y la numerología habla que cada 100 años el planeta, la humanidad enfrenta una pandemia y es así que el coronavirus entra en esta impresionante estadística que la vamos a revisar con Ronald Chávez precisamente. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud hablan que al momento son 380,000 las personas que se han visto contagiadas por el COVID-19 y de estas 18,000 han fallecido. Ya China no es la principal nación en el planeta que registra mayor cantidad de contagiados. Luego de la nación asiática le siguieron Italia en Europa, España también en el viejo continente y ya en América podemos hablar de que, si bien es cierto, hasta solo días atrás Canadá registraba la mayor cantidad de contagiados, luego pasó a este primer puesto Brasil y actualmente ya se conoce que en primer lugar de toda la estadística global es los Estados Unidos y en la parte baja es Ecuador, donde se registra no solo mayor cantidad de fallecidos, sino una alarmante cifra de crecimientos por hora. Se habla que en la nación sudamericana cada 24 horas están falleciendo cerca de 70 personas, aunque las cifras del Ministerio de Salud de esa nación habla precisamente de otras estadísticas. Pero como dijimos, es Estados Unidos el país que al momento está llevando la mayor cantidad de casos de contagiados y son estados como el de Nueva York y de California, donde precisamente se registra este gran impacto de la pandemia, dos estados que tienen ciudades con gran presencia de hispanos. Vamos a conectarnos de inmediato a la ciudad de New York. Ahí está Cristian Mendoza, a quien vamos a consultar cómo es la reacción justamente de la comunidad latinoamericana ante esta emergencia. Cristian. ¿Qué tal, Tyron? Y a todos los televidentes de esta agencia internacional, acá existe una grave preocupación en el sentido de que ya somos el país número 1 que hemos rebasado las cifras en comparación a lo que es China. La gente está aislada acá en sus casas y no sabe qué hacer debido a que está paralizado todo. Tienen que pagar renta, tienen que solventar muchos gastos y esa es la gran preocupación. Aunque hoy fue una noticia alentadora el hecho de que el Senado por fin aprobara este proyecto de alivio económico y seguidamente el presidente Donald Trump también firmara
este importante proyecto que, si bien es cierto, como su nombre lo indica, es un paquete aliviador, no garantiza el solventar todos los gastos de cada una de las familias. Y como dije en su momento, si bien es cierto, es un alivio para algunos, pero está dividido porque quienes no tienen sus documentos en regla no podrán acceder a ese bono de $1,200 que han establecido el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, vamos a ver cuál será el impacto más adelante. Pienso yo, a criterio mío, de que va a generar un impacto súper negativo y peor aún si es que alguno de los indocumentados resulta contagiado de esta pandemia que ha cobrado muchas vidas. Es lamentable. Hoy precisamente en California llegó un buque hospital que será especialmente para aquellas personas que no contrajeron el virus, ya que es la manera de actuar para evitar la contaminación total de aquellas personas que están siendo atendidas en los hospitales y están mezclados, en un área los que tienen COVID y en el otro no. Lo mismo Ahora, Cristian, acá en Nueva York, está por venir otro buque de la misma forma como está sucediendo en Los Ángeles para proceder de la misma manera. Tyron. Cristian, es interesante evidentemente que el rescate económico anunciado por la administración Trump de una u otra forma también va a beneficiar a los migrantes que están regularizados. Hablas tú de los riesgos que podrían correr en caso de que un migrante no regularizado entre en contagio, cómo se lo atenderá. Pero es importante también conocer, Cristian, cómo se está llevando la dinámica de vida en ciudades como la de New York, en importantísimas avenidas, cómo hacen respetar esta medida, en este caso la Guardia Nacional, cuando hacemos la comparación de países sudamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, donde los militares están poniendo mano dura. ¿Cómo funciona esta dinámica de control en la Gran Manzana en este caso? Bueno, yo pienso que es cuestión de culturas. Por ejemplo, en Ecuador, en la India, la gente no hace caso a esta medida de prevención y han tenido que utilizar la fuerza. En Ecuador, en todo caso, hubo quejas sobre el accionar de los militares. Sin embargo, de esto, la población está dividida. Muchos sí apoyan la medida porque dicen que es preferible que aguanten un latigazo a que se mueran vidas. Ahí estamos viendo el buque que viene en camino ya hacia la ciudad de Nueva York. Similar a ello, llegó uno a Los Ángeles, California, para atender a las personas que no tienen el COVID. En todo caso, la medida en la que se está actuando acá en Nueva York, porque yo me encuentro en Manhattan, es una medida rigurosa, como todos sabemos, restricción total para los comercios. Se está analizando la forma de cómo ayudar a los dueños de los locales comerciales, quienes también están sintiendo pérdidas, y también para tratar de controlar o de mitigar los impactos de esta pandemia. El alcalde Bill de Blasio ha decidido cerrar varias calles, por ejemplo en Manhattan, la Park Avenue, desde la 28 hasta la 34 Street. Brooklyn, en el condado de Brooklyn, está cerrada la Bushwick Avenue entre Johnson y Flushing. En Queens, por ejemplo, la 34 Avenida, desde la 37 hasta la 80 Street, y en el Bronx, la Grand Concourse Avenue entre Burnside Avenue y la 184 Street. El por qué se tomó esta medida es para tratar de oxigenar supuestamente el área, para evitar que la pandemia se adhiera fácilmente entre los usuarios. Aunque hay una contradicción, porque se supone que si hay toque de queda, todo el área de Nueva York está solitario, las calles están desoladas y la ciudad que nunca duerme ahora está durmiendo de manera forzosa. Entonces es Cristian, una situación calamitosa y lamentable la que estamos viviendo acá en Nueva York. Y sobre todo sorprendente porque, Cristian, sobre todo sorprendente porque tú ya bien lo dices, la ciudad que nunca duerme, anuncias y nos describes estos escenarios totalmente distintos a la realidad. Pero para justamente ya cerrar, Cristian, y que nos des tu testimonio de una manera muy rápida, tu caso, tu familia, ¿cómo hacen para obtener la comida, para manejar la dinámica de vida ante estas medidas que también están ejecutándose donde tú vives?
Bueno, nos sentimos, como se dice en el argot popular en ciertos países, como gato encerrado. Los niños están desesperados, ellos quieren retornar a la escuela porque dicen que allá escuchan a los maestros, tienen contacto con los maestros, con sus amiguitos, y es una forma de recreación para ellos, ¿no? Y es obvio por su crecimiento. En cuanto a nosotros, podríamos decirte que lo hemos tomado ya con mayor madurez porque estamos conscientes de lo que conlleva la pandemia y nos abastecemos en los supermercados cada 2 o 3 semanas en lo posible y tomamos las medidas y las recomendaciones del caso, es decir, comprando cosas enlatadas, cosas no perecibles para podernos ajustar y también no cocinar como antes, sino ya en la medida de lo que conlleva un racionamiento alimenticio, ¿no? Muchísimas gracias a Cristian Mendoza desde la ciudad de New York. Hemos escuchado cómo las autoridades están ejecutando las medidas de control para evitar propagación del COVID-19 y también nos ha relatado su testimonio de cómo lleva a cabo este aislamiento. Gracias, Cristian. A ustedes. Y como decíamos, no solo el estado de Nueva York es uno de los estados dentro de la nación norteamericana que presenta gran registro de hispanos, sino también el estado de California. Ahí ante las medidas para restringir que las personas generen esas vías de contagio del COVID-19, las autoridades han ejecutado una serie de controles en ciudades como Miami Beach, donde se habla que los efectivos, no solo de la Policía Nacional, sino de la Guardia Nacional, están colaborando en dichos controles. Nos vamos a conectar hasta Miami, donde está Luis Prado. A Luis Prado le vamos a consultar de inmediato cómo se registra la cantidad de casos en ese estado y en esa ciudad, una vez de que también se ha informado que dentro de ese territorio se ha aportado con una gran cifra para que hoy en día sea los Estados Unidos la nación en el planeta con más casos de personas con el coronavirus. Luis. Muy buenas noches, Tyron. Muy buenas noches a las personas que están viendo esta red internacional. Sí, acá en la Florida se han tomado en cuenta muchas medidas para tratar de contrarrestar el avance del virus. Sabemos que ya varias localidades han sido bloqueadas al paso. Una de ellas es Los Cayos de la Florida, conocido por muchos como Key West. En este sitio se autoblindó junto a la policía, el sheriff y la Guardia Nacional. Se evita que las personas pasen hasta esta comunidad, teniendo solamente 16 infectados que ya están aislados. En las playas de Miami también lo mismo ha sucedido. Se puso un toque de queda permanente para el acceso a la playa y un toque de queda a las ciudades del condado Miami-Dade que empieza desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, teniendo así en cuenta que los jóvenes no pueden entrar a las playas, pese a que en esta época es el spring break, las vacaciones de verano, y ellos habitualmente, como costumbre, todos los años visitan, hacen festividades en Miami Beach. La policía evita esto. La policía también está regulando que los hoteles tengan personas en su interior. Ya no pueden. Hasta el martes podían estar dentro de los hoteles solamente las personas que trabajan ahí y no se permiten personas hospedadas. Ahora, Luis, justamente las autoridades están hablando en el caso del estado de California de más de 3,000 casos. ¿Esto de pronto se puede prever de que la cifra aumente? Precisamente, la cifra va en aumento no solamente porque hay contagios persona a persona, sino porque se ha detectado que hay personas que no tienen los síntomas y son portadores del virus. Vamos a ver una gráfica a continuación en la que ustedes pueden darse cuenta de lo importante que es prevenir para no contagiar a los demás. Y vemos en esta gráfica lo que está sucediendo en el estado de la Florida. Pueden notar esto. Hasta el momento ya son a nivel mundial 591.802 infectados, pero en el estado de la Florida, por ejemplo, en las comunidades principales, Jacksonville, ya se registran solamente 90 casos confirmados. De los 90, 87 son activos, 3 fallecidos,
Bajando, podemos notar que en Orlando, después del cierre de los parques temáticos de Orlando, Disney y Universal, se evitó que esta enfermedad se propague a más personas. 4 muertos, 156 confirmados y activos 152. ¿Por qué la diferencia entre confirmados y activos? Confirmados los que ya se tienen los datos de que tienen el virus. Activos los que están en este momento en la etapa final del virus, que ya están pasando. Pero en Miami, lugar donde hasta el momento se registran 614 casos, se han tenido 5 muertes. Importante decírselos, en Miami tenemos 1.611 ecuatorianos varados en este sitio luego de la restricción de algunos aeropuertos que evitan que salgan, que se muevan o que puedan ir a sus lugares de destino. Eso es lo importante decírselos acá. Nosotros... Luis, tal como lo comentaba justamente a Cristian Mendoza, es importante revisar cómo se va dando este modelo de nuevas actividades, de esta nueva dinámica que están llevando a cabo los ciudadanos de distintas ciudades, de distintas urbes del planeta. Pero nuestro propósito y nuestro interés es conocer cómo lo están asumiendo los latinoamericanos, los hispanos, en tu caso, en cómo están abasteciéndose de alimentos, cómo hacen con los chicos, continúan el periodo lectivo escolar. Te cuento que los niños siguen su periodo escolar normal. Las clases se trasladaron a un 100% en línea. Ya tenían un 50% en línea en las clases habituales, pero ahora se lo ha hecho 100% en línea. Todos los días, a partir de las 9 de la mañana, ellos ya tienen que estar sentados frente a su computador, tomando las clases, conversando con profesor cara a cara, tratando de entender las clases, interactuando, haciendo las pruebas. Y después de esto, ellos tienen todo el día para realizar sus asignaciones, sus tareas. En la casa, nosotros, personalmente te digo, hemos tratado de tener actividades de ejercicios, de juegos, interactivas, tratar de recordar a la ecuatoriana. Muchos latinos hemos hecho eso, tratar de recordar nuestras tradiciones y hacerlo, hacer casitas de naipes, por ahí tengo un trompo, el yoyo, algo de CrossFit internamente en casa. Entonces, un poco de flexibilidad al momento del uso de los videojuegos. Es lo que está pasando en los hogares de los latinos aquí en Estados Unidos. La alimentación un poco regulada, eso sí, por la costumbre de que muchos acá acostumbran a tomar agua embotellada. En mi caso no, nosotros hervimos el agua, aunque el agua es 100% bebible directamente de la llave, nosotros mantenemos la tradición de tomarla del grifo y no llenarnos de productos que quizá otros pueden necesitar. Perfecto, Luis Prado desde la ciudad de Miami nos ha comentado justamente cómo se está ejecutando el tema de las medidas de restricciones y también nos ha compartido su vivencia de cómo él y su familia conllevan estas disposiciones. Gracias, Luis. Perfecto, y para continuar con esta revisión de cómo las naciones sudamericanas están aplicando sus debidas restricciones, sus debidas medidas para evitar una propagación mayor del COVID-19, vamos a comentarles que en Argentina el 7 de marzo no solo que se daba a conocer el primer fallecimiento por coronavirus en esa nación sudamericana, sino también en toda la región latinoamericana. Era el primer caso de un fallecido por el COVID-19 y desde entonces la región ha estado alerta y desde ahí también la evolución que se ha presentado en distintas naciones, distintos gobiernos han ejecutado sus debidos protocolos. Ahí en Argentina nos acompaña Roberto Martínez. Él le vamos a consultar de inmediato cómo se está presentando la estadística y cifra de contagiados y fallecidos desde Buenos Aires. Adelante, Roberto. Sí, ¿cómo están? Ya son 6
las víctimas fatales en la República Argentina por el coronavirus. El último es un juez chaqueño de 53 años que perdió la vida después de haber estado en contacto directo con una mujer que viajó desde España y que estaba infectada con el COVID-19. En Argentina son 36 los casos que se registran, 17 corresponden a personas con antecedentes de viaje, a zonas con transmisión comunitaria. 14 casos se encuentran en periodo de investigación para saber el origen epidemiológico y 5 de estos casos son registrados por contacto directo, por contacto estrecho con las víctimas que ya registraba el sistema de salud. Esta persona de 53 años llegó a un hospital, se presentó con fiebre, malestar general, cefalea, dolor abdominal e inyección conjuntival. Recuerden que el virus también entra por la vista. En estos momentos, en Argentina, las medidas de prevención que se están tomando tienen un grado exponencial importante, también con la adecuación de hangares y sitios militares como es Campo de Mayo para prevenir la llegada de cientos de casos una vez que el virus se expanda. En estos momentos de primera fase todavía no se puede conocer el alcance que tendremos de aquí a un par de semanas. Lo positivo es que los argentinos están acatando en su gran mayoría esta medida de aislamiento total obligatorio. Ahora, Roberto, también se conoce que en estos días los argentinos no solo han tenido que prepararse para esta amenaza viral como es el COVID-19, sino también que han tenido que recordar una fecha lamentable para los argentinos y argentinas, y han tenido justamente que recordar esta fecha de una manera muy particular. Sí, gracias. ¿Cómo están? Se cumplen 44 años del golpe de Estado en el que comenzó la etapa más oscura de la Argentina, el 24 de marzo de 1976, cuando la última fase de la dictadura militar se extendió hasta 1983. En ese entonces, esa etapa dejó 30.000 desaparecidos y son las personas cuya memoria se homenajea cada año que hoy han vuelto a ser protagonistas, pero de una manera diferente. En el contexto actual de pandemia global y con el coronavirus que asola al mundo y cuyo efecto crece y se expande constantemente, hoy la muestra, el homenaje popular, se ha dado en forma digital, incluso con un pañuelazo. Hay familiares, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y miles de argentinos en todo el país hasta han colocado pañuelos en homenaje a los desaparecidos en sus propios domicilios, pero donde ha repercutido mucho más la muestra ha sido en las redes sociales, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, desde su cuenta de Twitter, desde su cuenta de Facebook y con todo el equipo de comunicación del gobierno. Hay una plena solidaridad, un pleno compromiso de parte de los gobernantes hacia la gente que ha tenido pérdida de familiares, pérdidas muy importantes en aquel entonces, y como cada año la muestra se ha dado, pero no esta vez como generalmente ocurre, con miles de personas en las calles de cada ciudad del país, sino a nivel digital. Esa es la particularidad. Ha sido una marcha histórica, pero desde las redes, desde las pantallas. Es todo desde aquí, desde Argentina, informó Roberto Martínez. Perfecto, gracias a Roberto. Ahí teníamos su informe muy completo y con esta particularidad, como los argentinos han recordado un nuevo año de lo que fue la dictadura militar, el fin de la dictadura militar. Lo han hecho en esta ocasión de una manera digital, como dijo Roberto. Sin embargo, no han perdido la oportunidad para recordar al gobierno, a los gobernantes que dichos episodios no lo desean repetir. Continuamos con AINE Noticias.
En Venezuela, el tema del coronavirus no solo está generando reacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sino también del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Empezando por Maduro, ellos han asumido esta situación mencionando que la nación bolivariana cuenta con la cantidad de medicamentos que sugiere la Organización Mundial de la Salud para enfrentar dicha pandemia. Sobre el tema de las camas, este asunto ellos han mencionado que la nación puede cumplir justamente con la demanda de camas para las unidades de cuidados intensivos de las distintas casas de salud de Venezuela. Pero de ese tema vamos a conocer un poco más con Abraham Istillarte, es nuestro corresponsal desde Caracas, a quien le vamos a consultar cómo se anuncia el esfuerzo por parte de la administración de Maduro ante esta pandemia. Abraham. Hola, gracias por este contacto. Venezuela sigue haciendo esfuerzos para romper la cadena de contagio del COVID-19 y ha aplicado las medidas de contención, por ejemplo, el aislamiento social, que aquí se llama cuarentena social y colectiva. Además de eso, la dotación de los hospitales que han sido destinados para atender a los enfermos del COVID y también un despistaje general ampliado para buscar a las personas que pudieran estar contaminadas. Hay un sistema, el sistema Patria, 11.605.744 personas han participado de ese sistema. Es una encuesta en internet que los ciudadanos responden si en los últimos días han tenido fiebre, han tenido gripe, han tenido algún tipo de malestar que pudiera indicar que puedes estar contaminado con el COVID. Y esas personas han sido buscadas en sus casas de 18.365 que arrojaron pistas de que pudieran estar contaminadas. De esas personas, 135 fueron llevadas a hospitales y en este momento están siendo revisadas y están tomándose sus muestras para determinar si tienen o no el COVID. Además de eso, el gobierno venezolano ha tomado medidas económicas para proteger tanto al ciudadano como a la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, y garantizar la producción nacional. Abraham, justamente el tema de la producción nacional en esa nación es una de las grandes interrogantes. Si bien es cierto, a esta situación no se le pueden endilgar otro tipo de condicionantes como han sido las que se han provocado por la política de la nación sudamericana, pero ¿qué hay con la situación alimenticia en ese país una vez de que se generan una serie de restricciones para la movilidad y evidentemente también para los sectores productivos? ¿Cuenta Venezuela con un abastecimiento de alimentos ante esta situación? A diferencia de la situación que enfrentó Venezuela hace un par de años, donde la escasez era la reina dentro de todo el sistema de comercio nacional, hoy se ha podido ver un proceso de recuperación dentro del abastecimiento de los productos en los supermercados. Sin embargo, el precio es muy alto, pero hay los productos. La gente ha tenido la oportunidad de acceder o de llegar hasta los centros donde se expenden los alimentos y comprar lo que necesita. Hay mercados populares y también están los supermercados. La gente ha tenido acceso a eso. Hay un proceso de recuperación, sí, un poco de la producción nacional y también de lo que se importa para ofrecerlo al público, aunque los precios son un poco más altos. ¿Cuál es la visión a futuro? Bueno, se garantiza a través del mecanismo del aislamiento social que solo pueden moverse de manera libre quienes participan dentro del proceso productivo nacional y también dentro del proceso de comercialización de productos básicos, sobre todo de alimentos. Eso con la intención de que se mantenga la producción nacional y la gente siga teniendo acceso a los productos básicos. El resto del país se mantiene muy similar a la situación que se mantiene Caracas, donde la gente se moviliza solo cuando necesita algo en específico, o al supermercado o al mercado popular, lo consigue, compra y se regresa a su casa. El transporte público está disminuido, es muy poco el transporte público que se ve en la calle, pero es el que permite a estos trabajadores ir hasta sus puntos de producción. Ahora, Abraham, mencionábamos que la situación del coronavirus está generando dos tipos de reacciones, una que llega por parte de la administración de Nicolás Maduro y otra desde la presidencia de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó.
cómo ellos se han manifestado una vez de que se ha puesto en duda que la nación sudamericana pueda cumplir con esas 1.400 camas que sugiere la Organización Mundial de la Salud para las distintas unidades de cuidado intensivo de los hospitales, en este caso de Venezuela. Hay 46 hospitales, se llaman centinelas, son hospitales que han sido dedicados solo a la atención de personas con COVID. Bueno, hoy Guaidó ha estado diciendo que el sistema de salud de Venezuela presenta una situación terrorífica y que no es posible atender la situación del COVID. Sin embargo, el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que existen en este momento 1.213 camas para cuidados intensivos y en total hay 23.762 camas para atender a las personas que puedan presentar COVID. Además, anunció el presidente Nicolás Maduro que Rusia ya está enviando equipos médicos y también kits para ayudar con este combate que realiza Venezuela. Una comisión de expertos de la Organización Mundial para la Salud desde Ginebra también llegará a Venezuela en los próximos días. Hoy el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el sistema de Naciones Unidas para lograr avanzar en el convenio que hay junto de la ONU con Venezuela para atender la emergencia en materia de salud y sobre todo en esta materia del COVID-19. Y Caracas y China establecieron hace unos días un puente aéreo permanente semanal para que China pueda enviar los suministros que Venezuela necesite en relación a la atención primordial de este COVID-19, pero también en el marco general de los convenios entre China y Venezuela. Ahí lo escuchamos, gracias Abraham, pero también vamos ahora a ver un comunicado que lo hizo de manera abierta el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, al referirse que ante esta crítica emergencia que enfrenta el planeta, Venezuela hoy más que nunca debe unirse en el criterio político y retomó el asunto de la ayuda humanitaria mencionando que hoy más que nunca la nación sudamericana lo necesitaría, sobre todo para que este tipo de ayuda llegue a los sectores más vulnerables y más vulnerables justamente ante la llegada de la pandemia. Escuchemos. Segundo, ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo, con las organizaciones internacionales de salud, para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Les reiteramos que es el momento de dejar entrar los apoyos que hemos conseguido para Venezuela. En alianza, hoy con el mundo libre, es más necesario que nunca se garantice un espacio humanitario real, donde Naciones Unidas pueda entrar y cuente con mecanismos efectivos para que todos los afectados tengan acceso y atención inmediata de calidad. Es la situación también como se está generando en naciones como Argentina, donde escuchamos todo lo que nos ha proporcionado Roberto Martínez desde Caracas, Abraham Istillarte, y este asunto de la reacción de los gobiernos donde se está presentando la pandemia, evidentemente es tema de análisis. Vamos a hacer contacto desde la capital de Ecuador con Aitor Montero. Él es un analista social a quien le podemos de inmediato plantear la interrogante. Aitor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenas noches, Tyron. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí en Naime Noticias. Aitor, decíamos, ya vimos justamente cómo Venezuela enfrenta la pandemia, Argentina también a través de el anuncio por parte de la administración de Fernández ante lo que sería la cuarentena total obligatoria. Este tipo de recursos a los que están llegando los gobiernos, se puede decir de que es el mejor, dadas las condiciones que naciones sudamericanas evidentemente no cuentan con los mejores sistemas de salud,
o de pronto podrían hacer un poco más? Bueno, yo creo que en primer lugar, sobre todo, Tyron, hay que tener en cuenta que es muy importante ante la emergencia declarada que hemos sido testigos ya no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, de un dilema. Es un dilema de elegir, por un lado, entre la vida y, por otro lado, la economía y los mercados. A diferencia de cómo se ha gestionado esta emergencia en Asia, acá en la región se ha respondido un poco, sobre todo, al tenor de las reacciones y las medidas que se han ido tomando en las últimas semanas en Europa, donde recordemos que ahora mismo las principales críticas se enfocan en no haber aplicado las medidas con mayor antelación. Por lo tanto, estamos ante una situación muy difícil porque es cierto que los sistemas de salud en la región tienen o mantienen condiciones más difíciles. Ese es realmente el reto y el desafío que tiene esta emergencia mundial, es el colapso de los sistemas de salud de los estados y, por ende, no me parece nada exagerado la medida que se han ido tomando a tenor de lo que ha ido ocurriendo globalmente, ¿no?, en todo el mundo. Héctor, pero también tú bien mencionas que no se podría de pronto desestimar el recurso humano ante esta especie de prioridad que están dando, como es el recurso económico. Pero las naciones sudamericanas están denotando que quizás esta curva de aumento de fallecidos va a ser distinta a la de naciones como Italia, actualmente España, o de pronto el impacto se lo podría prever un poco más catastrófico. Bueno, ahora mismo es muy difícil establecer un escenario totalmente certero, si bien es cierto que creo que hay varias problemáticas en la región que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que estamos ante un hecho histórico que ha tenido, entre esas medidas, el cierre de fronteras generalizado en toda la región. Esto inevitablemente, por ejemplo, va a afectar a esos aproximadamente 4 millones de refugiados inmigrantes venezolanos. Pero hay otros puntos muy importantes que hay que tener en cuenta. Por un lado, que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estuvieron o han estado detrás de la curva esperando hasta que aparecieron esos casos en la región. Es decir, y luego de ahí se han ido tomando esas medidas más radicales. Por lo tanto, eso es positivo, ¿no? Hay diversidad, hay mucha diversidad. Hay gobiernos como los de El Salvador que, aunque algunos lo tilden de populista, empezaron incluso a prohibir los vuelos procedentes de China desde hace prácticamente 2 meses. Y luego otros gobiernos como los de Brasil o México, que si bien es cierto que parece que no entienden la gravedad de la situación y me atrevería a decir que están haciendo gala de una gran irresponsabilidad. No obstante, el gran desafío que creo que tiene la región y la prueba más ardua, como te decía anteriormente, es cómo los diferentes sistemas de salud van a enfrentar la epidemia. Cabe recordar que este es el principal problema y el colapso puede ser tan catastrófico que podríamos estar, América Latina podría ser una de las mayores víctimas del COVID-19, ya que se parte, como te decía, de condiciones más difíciles. Y también me atrevería a sumarle el acceso desigual, ¿no? Recordemos que según la CEPAL existe un 31% de una tasa de pobreza en Latinoamérica, siendo la región más desigual. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a pesar de los recientes esfuerzos que se han hecho en la región de manera urgente para luchar contra el COVID-19, pueden ser estos intentos insuficientes si no se aplican medidas para que la población más vulnerable en esta crisis pueda acceder a la atención médica y al sustento económico y al acceso de los servicios básicos, fundamentalmente, y centrándose sobre todo en aquellos que se sustentan día a día de la economía informal, ¿no? Perfecto, Héctor, muchas gracias. Desde la capital ecuatoriana nos daba a conocer justamente este interesante análisis en el que se menciona que muchos gobiernos de la región están priorizando el asunto económico, más no el humano, pero también hay una triste realidad que los sistemas hospitalarios no van a poder soportar este impacto tan asombroso como es el de la pandemia del COVID-19, una vez de que ya han sucumbido sistemas de salud muy fuertes y conocidos como
como el español, como el italiano, y en todo caso a Latinoamérica le toca hoy más que nunca reforzar su respuesta social. No se vayan, esto es Aino Noticias. Bueno, y mientras me alistan a mi próximo invitado, les comento que en Centroamérica, en Nicaragua específicamente, ahí el gobierno de esa nación decidió, a pesar de todos los protocolos y sugerencias por parte de la Organización Mundial de Salud, decidió que sus alumnos salgan a las calles y evidentemente evitando cualquier tipo de normativa que impida que el coronavirus vaya teniendo en esta nación sus vías de contagio. No sé si tenemos a nuestro próximo invitado listo. Si no, en todo caso, le contamos que, bueno, ahí en Nicaragua, lo que el gobierno de Daniel Ortega intentó, o bueno, llevó a cabo, es el recordatorio de los 40 años de celebración contra el analfabetismo. A pesar de todo, los nicaragüenses, unos se resistieron, pero lamentablemente los estudiantes son los que salieron a acatar esta disposición del presidente Ortega. No sé si podemos poner en doble pantalla a nuestro próximo invitado, pues llama mucho la atención que definitivamente hay naciones y gobiernos, sobre todo Gilbert es nuestro corresponsal desde Nicaragua, y a Gilbert Idiázquez le vamos justamente a pedir más detalles de esta noticia, que en sí ni siquiera entra en el análisis de la respuesta que hacen los gobiernos latinoamericanos, sino de lo lamentable que puede darse ante ciertas administraciones que, a pesar de todo, ellos prevalecen el concepto populista y no el humano. Gilbert. Buenas tardes, ¿qué tal, Tyron? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de AINE Realidad Latinoamericana? La verdad que lo que has dicho es parte de lo que el gobierno de la dictadura Ortega Murillo es parte de lo que está realizando en nuestro país, Nicaragua. Prácticamente el segundo país más pobre del mundo después de Haití. Estamos ubicados en el centro de las Américas y pareciera que el COVID-19 o el coronavirus no nos va a afectar. Es prácticamente lo que está manejando la dictadura Ortega Murillo en nuestro país, ya que escuchando cada uno de los reportes, tanto de Argentina como de Venezuela, del mismo Ecuador, el mismo Estados Unidos, que se han tomado todo este tipo de medidas urgentes y los protocolos necesarios para evitar el COVID-19, prácticamente en Nicaragua no se está haciendo nada. El gobierno de Ortega y Murillo más que todo, han anunciado Plan Verano 2020. Prácticamente vamos al sol, a la playa, y como que aquí no pasa absolutamente nada. Las fronteras aún continúan abiertas, tanto la frontera con Costa Rica como con Honduras. Cabe señalar que también el día de hoy se realizó una peregrinación que se llama, por ahí estamos viendo en imágenes, esas imágenes son del departamento de Matagalpa, que está ubicado al norte de nuestro país, casi buscando fronteras con Honduras. Esas imágenes podemos ver donde alumnos del Colegio Manuel Mongalo del departamento de Matagalpa salían a las calles conmemorando el 40 aniversario de la alfabetización en Nicaragua. Con ellos iba también personal del Ministerio de Salud y también de la policía al servicio del gobierno Ortega Murillo. Cabe recordar que en nuestro país se manejaban hasta el día de ayer. Dígame. Gilbert, claro, bueno, evidentemente llama la atención este tipo de disposiciones porque más allá de la crítica genera un impacto el saber de que a pesar de las disposiciones de las distintas organizaciones mundiales, regidoras de la salud, entre estas sobre todo la OMS, bueno, se llevó a cabo esta disposición. Lamentablemente han sido los estudiantes los que han tenido que acatarla, pero para conocer, pensar de los nicaragüenses,
¿Ustedes son conscientes de lo que territorio afuera está sucediendo en el planeta y el impacto que está teniendo? ¿Qué dice el resto de la población que en este caso no participó de la marcha por los 40 años de la lucha contra el analfabetismo en Nicaragua? Prácticamente aquí los nicaragüenses, que son la mayoría, podríamos decir, que están en contra del gobierno de Ortega Murillo, son aproximadamente el 85% de los nicaragüenses, son los que están conscientes y han tomado conciencia y han tomado las medidas que han brindado tanto la misma Conferencia Episcopal de Nicaragua, la empresa privada, los medios de comunicación independientes, quienes son prácticamente los que se han puesto al frente de esta situación, y las recomendaciones que vienen tanto de la Organización Mundial de la Salud y también de la OPS, que son los que están prácticamente manejando esta situación a nivel mundial y a nivel local. Perfecto, a Gilbert. Gracias por su informe sobre este dato, pues a pesar de que las naciones sudamericanas, en este caso en la región, se están uniendo al mundo entero para evitar el coronavirus, vimos como Daniel Ortega y su administración están llevando un esquema distinto. Gracias, Gilbert. Nosotros continuamos con Aire Noticias. La teoría y el concepto de la numerología habla que las pandemias llegan cada cierta cantidad de años a la humanidad y azotan con ella, con toda su rigurosidad, con toda su fuerza. Justamente Ronald Chávez ha hecho un análisis sobre este tema, él ha profundizado y vamos a escuchar lo que según su criterio es el tema de la numerología y cómo encaja en esta ocasión con la pandemia del COVID-19. Ronald. Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Chávez desde Guayaquil, Ecuador. Y bien, en cuanto a las pandemias, en realidad el coronavirus está dentro de las más bajas en el proceso histórico. Recordemos que hay pandemias que han tenido mucha cantidad de personas que han fallecido. Los procesos históricos son brutales a nivel mundial. La primera y la que lleva el primer lugar dentro del top 10 de las pandemias, pues es la peste negra, que fue aproximadamente en el año 1347 al 1351. Y esta plaga se extendió a raíz de las famosas ratas. Y esas ratas tenían a su vez garrapatas que se afincaban a los seres humanos y dentro de eso pues hicieron este proceso devastador que casi terminó con claro que sí. La población de Europa, llevando a cifras de 200 millones de habitantes que murieron debido a esa peste. En segundo lugar tenemos la viruela, que aproximadamente fue en el año 1520, con 56 millones de personas que murieron. En tercer lugar, la gripe española, con 50 millones de personas. En cuarto lugar, la plaga de Justiniano, con 50 millones de personas. Esto fue en el año 542 después de Cristo, y esta se cree que tuvo que ver con la caída del Imperio Romano. Claro que sí, Ronald. Esas son las dos justamente plagas y pandemias más alarmantes e impactantes que ha enfrentado la humanidad, pero ¿qué se puede prever ante esta nueva pandemia del COVID-19 en estos tiempos modernos? ¿Cómo va a ser su impacto? ¿Qué es lo que se estima? China con 200.000 personas en el año 2010, la fiebre amarilla que acabó a finales de 1800 con 150.000 personas muertas, el ébola desde el 2014 al 2016 con 11.300 personas, y en el puesto número 18 encontramos al coronavirus o COVID-19 con aproximadamente 7.000 personas muertas
a nivel de nuestro planeta, pero este dato es hasta el 17 de marzo del 2020 y el coronavirus ya sobrepasó al MERS, que fue descubierto en el año 2012 con 850 muertes, y el SARS con 770, y esto fue en el año 2003. Eso mi aporte en cuanto a los procesos históricos del coronavirus. Muchas gracias a Ronald Chávez. Bueno, ahí está su explicación en sí de todo lo que ha sido estos registros históricos y cómo la humanidad ha tenido que enfrentar las diversas pandemias, y evidentemente también en otra oportunidad vamos ahora sí a profundizar en cómo se cree y se estima va a ser el impacto en comparación a otras pandemias, cómo va a ser el impacto que en este caso va a tener la pandemia del COVID-19. Por esta información queremos despedirnos agradeciéndoles por acompañarnos en esta emisión de prueba de AINE Noticias. Los esperamos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.